Aquí yo voy a girar, arranco con el pequeño I-cord, paso revés, tejo derecho. Después yo tenía todo el resto de los puntos como derecho. Eso lo voy a respetar. Quiero chocarme con la decoración. Aquí ya me acerqué a la decoración, comienza a notarse ahora. Voy a tejer hasta dejarme 4 puntitos. Arrancaba con un revés, punto derecho, pasa sin tejer y tejía 2 revés. Paso marcador, estoy en la puntada de los rombos calados. Hilera 5 de estos rombos calados, yo tenía que arrancar tejiendo 3 puntos derechos. Hago una lazada, 3 puntos derechos. Paro aquí. Para finalizar tenía que hacer una disminución con inclinación hacia la izquierda. Entonces, reacomodo mis puntos y los tejía desde la parte central como derecho. Paso marcador, estoy en el siguiente eslabón. Aquí arrancaba con un revés, disminución hacia la derecha. Entonces atravesaba los dos y los tejía como uno. Después tenía 3 derechos. Cuidado aquí. Hago mi lazada y ahora voy a tener 5 puntos derechos. Los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada. 3 puntos derechos. Disminución hacia la izquierda, reacomodaba. Paso mi marcador y todo vuelve a arrancar de nuevo. Un revés, disminución a la derecha. Atravieso los dos, los tejo como derecho. 3 derechos. Cuidado aquí, lazada, 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, lazada. Y después tenía 3 derechos. Los últimos 2 puntitos era disminución hacia la izquierda y tenía que reacomodar. Y los tejía lógicamente de la parte central. Paso marcador, todo vuelve a empezar. Un revés, disminución a la derecha, 3 derechos, lazada, 5 derechos, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, 3 derechos. Los últimos 2 puntitos, disminución hacia la izquierda. Reacomodo. Una vez que reacomodé, los tejo de la parte central como derecho. Paso marcador. Aquí vuelvo a empezar, tengo un revés, disminución a la derecha, 3 derechos y como estoy en el eslabón final, tenía que hacer una lazada y 3 puntos derechos. Cuando pase marcador tengo decoración. Ahí comienza a notarse mi decoración. Tenía 2 revés bien pegados al marcador. El derecho pasa sin tejer y voy a tener un único revés. Después, todo el resto de los puntos se teje como derecho hasta casi llegar al final. Al final tenía mi pequeño I-cord y después voy a girar. Dorso de la prenda, tejo derecho, paso revés. Me importa el resto de la puntada. Tengo que respetar todos los puntos como se presentan. Entonces, como yo estoy viendo revés,
tejo todos estos puntos como revés. La cosa cambia cuando me estoy acercando a los marcadores. Aquí me acerco a los marcadores, más importante a la decoración. Arrancaba con un derecho, el punto que pasaba lo tejía como revés y terminaba con dos derechos. Paso marcador y aquí tenía la puntada de los rombos calados. Hileras pares y todos los dorsos es exactamente lo mismo. Tenía que tejer todos los puntos como revés, incluidas las lazadas. Esto ya es muy repetitivo. Todos los dorsos o las hileras pares que nosotros vamos a tener, siempre vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Aquí me estoy acercando ya al final. Tejo los últimos puntos como revés, paso marcador, estoy en la decoración. Tenía que tejer dos puntos derechos. El punto que yo pasaba lo tejía como revés, tejo un punto derecho y el resto de los puntos los tejía todos como revés. Lo único que cambiaba es el I-cord final. Giro, paso mi I-cord. Recuerden, tejo derecho, paso revés. Todo el resto de los puntos los tenía que tejer como derecho. Quiero ir a la decoración y a los rombos calados. Aquí me estoy acercando a la decoración, necesito 4 puntitos. Ya claramente se puede ver esta pequeña decoración. Voy a tener un revés, punto derecho pasa sin tejer para formar esa linda cadenita. Tejo dos revés, paso marcador, estoy en la puntada de los rombos calados. Aquí estamos en la hilera 7 y cuidado, las cosas cambiaban un poquito. Yo arrancaba aquí con 4 puntos derechos. Lazada, 3 puntos derechos y van a ver que me sobra un punto. Aquí yo tenía que hacer la puntita del rombito, entonces este punto que sobraba lo pasaba al siguiente eslabón y reacomodaba el marcador. Ahí se puede ver. Esos 3 puntos que a mí me aparecen, tenía que tejer los 3 como si fueran uno, pero tenía que reacomodar la punta. La punta es lo que interesa, siempre tiene que verse perfectamente centrada. Mucho cuidado con eso. Aquí necesito que la punta esté centrada. Entonces, por ese motivo yo tomaba los primeros dos y los reacomodaba, o sea, los giraba. Así. Tejí el tercero como derecho y estos dos que yo giré saltaban a ese punto. Y ahí voy a tener un remate perfectamente centrado, que era lo que yo necesitaba. Tejo 3 puntos derechos, hago una lazada y cuidado, aquí tenía que tener 7 puntos derechos. Los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lazada. 3 puntos derechos. Punto que a mí me sobraba, iba al siguiente eslabón. Tomo el punto que sobra, reacomodo el marcador, nuevamente tengo la punta del rombo y tiene que estar perfectamente centrada. Entonces, tomo estos primeros dos que yo tengo aquí y los voy a girar. Tejo el tercero y esos que giré saltan al que teje. Y ahí va a quedar la puntita del rombo. Tejo 3 derechos, lazada, 7 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lazada nuevamente, 3 derechos. Sobra un punto. Punto que me sobra, tenía que tejer los 3 como si fueran uno. Entonces, reacomodo mi marcador. Ahí se ve la punta. Tomo los primeros dos, los giro,
tejo el tercero y los que giré lo saltan. Tejo 3 derechos, lazada 7 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada nuevamente y aquí yo tenía 3 derechos. Me sobra un punto, tengo que reacomodar para la siguiente punta. Los 3 los tejo como 1. Paso y giro los primeros 2, tejo el tercero y esos que yo pasé lo saltan. Tiene que estar perfectamente centrado. Y aquí simplemente tenía 3 derechos, lazada y 4 derechos finales. Paso marcador, estoy en la decoración otra vez. A ver si se ve la cadenita ahí. Tenía que tejer 2 revés, derecho pasaba sin tejer y tenía un revés. El resto de los puntos yo los tejía todos como derecho. A ver si se notan ahí. Y lo que me importaba a mí era el I-cord. Giro, estoy en los dorsos nuevamente. Tejo derecho, paso revés de I-cord. Aquí yo tenía que respetar la puntada. Entonces, si veo revés, tejo revés. Aquí llegué a la decoración. Tengo un derecho. El punto que pasé era un revés, 2 derechos. Paso marcador, estoy en la puntada de los rombos. Cuando estaba en las hileras pares, todo se tejía como revés, incluidas las lazadas. Ven que esto ya es muy repetitivo. Aquí giré y acomodé un poquitito mi tejido. Quiero que vean, por favor, cómo se nota el cambio de la puntada. Voy a arrancar con todos los puntos derechos. Después voy a tener mi pequeña decoración, que ahí se nota esta cadenita como va resaltando. Y luego voy a tener aquí la puntada de los rombos calados. Ahí puede verse cómo comienza a notarse esto. Lógicamente del otro lado voy a tener mi cadenita de decoración y todo lo que es jersey derecho. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a avanzar esto un poquitito más. Yo estaría por hacer la hilera 9, pero en realidad estas 24 hileras que nosotros tenemos de nuestro gráfico lo tenemos que repetir 4 veces, casi con 75. Yo voy a repetir el gráfico una vez, la segunda vez que yo lo repita voy a regresar en la hilera 9 donde nosotros nos hemos quedado ahora para que ustedes vean cómo esto va creciendo. Aquí avancé un poquitito más mi tejido, claramente puede verse cómo la puntada se está generando en la parte central. Y también voy a tener mucho más avanzada la puntada de decoración. Esto lo vamos a tener nosotros en ambos lados. Estos pequeños marcadores simplemente me sirven a mí para señalar cuántas veces yo he generado este gráfico de 24 hileras. Si ustedes recuerdan, yo tenía que hacer 114 hileras. O sea que yo iba a generar mi gráfico 4.75 veces. Aquí avancé un poquitito más el gráfico simplemente para que ustedes pudieran ver cómo se nota esta puntada en los rombos calados. Pero paré a la hora de comenzar la hilera 9, justo donde los había dejado antes. Entonces aquí yo debería de generar la hilera 9 en este gráfico número 2. Punto revés se pasa, derecho se teje. Aquí, por favor, recuerden que yo voy a tener puros puntos derechos y lo único que yo tengo que hacer es tejerlos como se presentan. Me interesa ir en realidad a los marcadores. Aquí me estoy acercando al primer marcador, pero lo que más me interesa a mí es la puntada de decoración. Y me iba a quedar con 4 puntitos antes del marcador. Aquí iba a tener
un punto revés, un punto derecho que pasa sin tejer y dos puntitos revés. Paso marcador y aquí ya estaría en la puntada de los rombos calados. Para la puntada de los rombos calados yo tenía que arrancar mi hilera 9 y era tejo 4 puntos derechos. 1, 2, 3 y 4. Hago una lazada y tengo que tejer 3 puntos derechos. Una vez que yo tejí los 3 puntos derechos me iba a sobrar uno. Este que me está sobrando en realidad aquí era para tejer 3 puntos como si fueran uno. O sea que lo tenía que mover de lugar. Tomo el punto, muevo mi marcador y lo reacomodo. Ahí voy a tener mis 3 puntitos. Recuerden, aquí tenía que quedar centrado porque es justo la punta del rombo. Entonces, voy a reacomodar los primeros dos y los voy a girar. Tejo el tercer punto y los puntos que yo pasé los voy a saltar con el último. Y ahí mi puntada queda centrada. Después yo tenía que tejer 3 puntos derechos, hago una lazada y voy a tener 7 puntos derechos. Los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada nuevamente. Tengo que tejer 3 puntos derechos. Nuevamente me va a sobrar un punto, significa que tengo que llevarlo al siguiente eslabón. Entonces, reacomodo mi marcador. Los primeros 3 tenía que convertirlos en 1. Reacomodo los primeros 2, tejo el último y los que pasé lo van a saltar. Y ahí queda perfectamente centrado. Eso es lo que yo necesito. Una vez que verifico que mis puntitos están centrados, ahí recién puedo continuar. Y tengo 3 derechos. Hago una lazada, cuento 7 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lazado nuevamente, 3 derechos. Me sobra un punto, lo tengo que pasar al siguiente eslabón y reacomodar. Tomo los primeros dos, los reacomodo y los giro, tejo el tercero, los que giré lo van a saltar. Verifico que quede perfectamente centrado y ahí recién avanzo tejiendo 3 puntos derechos. Lazada 7 derechos, pero los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lazada y 3 derechos. 1, 2, 3. Me sobra un punto, lo tengo que reacomodar. Una vez que yo lo reacomode, tengo que hacer mi disminución. Entonces, paso los primeros dos, tejo el tercero, los puntos que yo pasé van a saltar a este punto y tengo que ver perfectamente centrada mi disminución. Aquí simplemente voy a tejer 3 puntos derechos, hago una lazada, cuidado con esto, y aquí voy a tejer 4 derechos para terminar. 1, 2, 3 y 4. Cuando pase el marcador voy a estar en la decoración del otro lado y arrancaba con 2 puntos revés, un punto derecho que pasa sin tejer y un revés. Y después simplemente tengo que tejer todos los puntos que siguen como derecho. Y al finalizar voy a tener que hacer mi I-cord. Giro, voy a arrancar con el I-cord, tejo el derecho, paso el revés, me importa la puntada. Y aquí
tengo que tejer todos los puntos como se presentan, por lo menos al comienzo. Los voy a ir tejiendo como revés hasta casi chocarme con los marcadores. Me estoy chocando con el marcador, voy a parar cuando tenga 4 puntos antes del marcador. Y si ustedes recuerdan, yo aquí tenía que tejer la decoración. Un punto derecho, el punto que paso sin tejer lo tejo como revés y 2 puntos derechos. Paso marcador, estoy en la puntada de los rombos calados. Cuando estaba en las hileras pares o en el revés de la prenda, tengo que tejer todos los puntos como revés, incluidas las lazadas. Y voy a continuar realizando esto hasta llegar al final. Giro, estoy en el frente de mi tejido, paso el punto revés, tejo el derecho porque estoy con el I-cord, tejo todos los puntos derechos porque así se presentan en el diseño. Quiero ir directamente a la decoración. Decoración, paré 4 puntitos antes de llegar al marcador, tejía un revés, punto derecho pasa sin tejer y tejo 2 revés. Paso marcador, yo tenía que arrancar con 4 puntos revés. Cuidado con eso, tengo que cambiar aquí la puntada. Arranco con 4 puntos revés, hago una lazada y tejo 3 derechos. Una vez que tejí los 3 puntitos derechos, van a ver que me sobra un punto. Esta es la puntita del rombo, la puntita final. Y nuevamente la voy a tener que reacomodar. Aquí, estos 3 puntos yo tenía que tejer los 3 como si fueran uno. Entonces, paso y giro los primeros 2, tejo el tercero y los que pasé lo van a saltar. Y ahí tengo mi disminución. Después tengo 3 puntos derechos. Hago una lazada y aquí venía de nuevo otro cambio. 7 puntos, pero en este caso son revés. Los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Hago una lazada, tejo 3 derechos. Nuevamente me sobra un punto. El punto que me sobra lo tenía que reacomodar. Y ahí tejía los 3 como si fueran uno. Tomo los primeros 2 y los giro. Tejo el tercero. Los que gire los saltan. Tejo 3 derechos. Hago una lazada, 7 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada otra vez, 3 derechos. Me va a sobrar un punto, tengo que reacomodarlo. Nuevamente tengo que hacer mi disminución, paso los primeros 2, tejo el tercero, los puntos que yo pasé lo van a saltar. Tejo 3 puntos derechos y hago una lazada. Aquí yo tenía que terminar con 4 puntos revés. Paso marcador, estoy en la decoración. Y para esta decoración yo tenía que hacer 2 puntos revés, punto derecho, pasa sin tejer y tenía un último punto revés. De aquí en adelante tejía todo el resto de los puntos como derecho hasta llegar al I-cord. Aquí giré y acomodé mi tejido un poquitito para que ustedes lo puedan ver. Lo que estuve haciendo simplemente es otra cabecita de los rombitos. Lo único que nosotros estamos haciendo es respetar el gráfico de la puntada y lo vamos a hacer 4 veces, 75. Así vamos a completar estas 114 hileras.